categorías del cambio climático que he dicho. Hemos gastado en los premios lo que incluye la premiación, viajes. No he mencionado que teníamos jurados extranjeros que han venido teníamos 3 jurados extranjeros que venían de países de América Latina. Viajes, talleres, materiales, comunicaciones por $80.296. Hemos entregado honorarios a las personas que han participado en este trabajo por $39.000 y gastos administrativos por $14.467. Debo decirles que de cada proyecto el IPIS tiene un porcentaje que, digamos, implica los gastos que tiene como organización en las diversas actividades que realiza. Entonces son 194.000 de 4 fuentes de ingresos, 129.000 de Odebrecht, 30.000 de la PUC, 34.600 de la cooperación suiza y de otros $528.79. Eso es en el año 2014. En el año 2015, la cifra total es menor, es 137.000. Ha ingresado de Odebrecht, hicimos en junio, hubo ingreso en la primera parte del año de $90.000. La PUC dio 30.000 como el año pasado y la Embajada Americana 17.000. Este segundo año hemos entregado por primera vez, y también se produjo el año siguiente, un premio que es un premio al mejor trabajo de periodismo regional. Entonces, este trabajo tiene un financiamiento, da $5.000 y tiene un financiamiento aproximadamente 3 veces más. Verán ustedes que hay un presupuesto en realidad 2 veces mayor en lo que cuesta dar ese premio que el premio en sí, ¿no? Esto es así y, digamos, el premio en el Perú no es el más gastador de América Latina. En resumen, nosotros pensamos que este premio, después de la ruptura del convenio con Odebrecht, fue llevado a cabo el año pasado con otros auspiciadores y con un presupuesto aún menor. Los 2 años anteriores, por ser el lanzamiento, hubo mayor gasto. Y en este premio no ha habido, digamos, ningún tipo de trabajo por parte del IPIS que pueda implicar un trabajo conjunto para la imagen de Odebrecht, algún tipo de favorecimiento o acompañamiento de la organización por Odebrecht. Los directivos del instituto no han tenido, me refiero a los miembros del consejo directivo, no han tenido ningún estipendio ni dieta a propósito de estos trabajos. El ingreso que implica el presupuesto de este premio respecto del IPIS no pasa el 30%. Ese año del 2014 el presupuesto del IPIS ha sido como $520 y pico mil americanos para diversas actividades. Los ganadores o perdedores, por supuesto que ha habido suspicacias de por qué no hubo un trabajo premiado en algún sentido y en otro lado, pero no ha habido una influencia empresarial en ningún aspecto del desarrollo de este premio. Naturalmente nos encontramos ahora envueltos en una discusión porque fue precisamente esta empresa la que digamos, dio aportes sustantivos para las primeras ediciones, pero espero que con esta explicación ustedes puedan entender el contexto y los detalles en los cuales desarrollamos esta actividad. Muchas gracias, señor Uceda. ¿Algún congresista que tengas a bien hacer uso de la palabra?
congresista Mauricio Mulder, luego el congresista Víctor Andrés García Belaunde y la congresista Karina Beteta. Presidente, muchas gracias. En primer lugar, bueno, expresar las disculpas por las largas horas de espera que han tenido nuestros dos invitados, pero como ustedes pueden notar no se debe a los miembros de esta comisión, sino a otros colegas parlamentarios que gracias a la profusa manifestación de prensa que hay aquí no se pierden una pues para poder venir y hacer largas intervenciones, que no son miembros de la comisión. Entonces los que nos tenemos que quedar son los que al final terminamos pagando el pato. Yo creo, presidente, que este tema tampoco es un tema de persecución ni de atentado contra la libertad de prensa, ni estamos aquí en una actitud, para decirlo claramente, de políticos que, como investigamos políticos, queremos ahora tirarnos contra la prensa. Algo que se ha dicho. Porque así como entre periodistas hay puntos de vista distintos, entre políticos son más todavía. Y entonces, que un político apaña a otro político solo por serlo, todo lo contrario. Lo que busca es justamente al rival tratar de sacarle cualquier tipo de circunstancia, porque entre políticos más tenemos rivalidad que amistad. O sea que este es un tema simplemente, presidente, de tratar de dilucidar qué políticas manejaba esta empresa Odebrecht frente a la sociedad peruana. Y ya sabemos que es una empresa que se empoderaba de dinero del Estado mediante mecanismos de coimas y mediante mecanismos de sojuzgar contratos y hacerlos crecer con todo este tema de las adendas. Pero sus socios como Graña y Montero, por ejemplo, que han estado aquí presentes, manifiestan que no sabían absolutamente nada. Durante 20 años han sido socios, pero no sabían absolutamente nada. De manera que entonces todavía nos toca mucho pan que rebanar en el tema de dilucidar qué tipo de actitud tenía esta empresa. Y entonces, claro, uno de sus mecanismos, digamos, esta es una hipótesis, era que, a sabiendas de que estaban cometiendo irregularidades, bueno, empoderarse en la sociedad peruana, ¿no? O sea, hacer reuniones cada cierto tiempo, almuerzos de amistad con todos los líderes sociales, ¿no? Políticos, empresariales del Perú, para tener esa suerte de amistad, para que cuando las papas quemen, siempre pues esas cosas ayudan, ¿no? Y entonces por eso mi primera pregunta es, ¿a qué cree el IPIS que se debió que Odebrecht los haya buscado? O sea, ¿qué puede haber tenido el señor Reinaldo Serra como directiva, o si fue iniciativa de él? A ver, voy a ir a IPIS y vamos a tratar de ayudarlos. ¿Qué buscaba? ¿Cuál era su intención? Entonces, eso, presidente, como primera pregunta. Señor Luceda, para que responda por favor la interrogante del congresista Mulder. Sí, creo que quería mejorar su imagen. Cuando hubo la propuesta, yo estuve en Brasil y pregunté ampliamente a periodistas brasileños que estaban en una asociación de periodistas brasileños que hace mucho trabajo con nosotros. Les comenté que había recibido esta propuesta, cómo era en Brasil, y ellos estaban en un proceso profundo y de varios atrás en mejorar una imagen, porque ahora estaba actuando distinto. Entonces, la respuesta es esa. Y para nosotros era claro también que podía haber esta situación, pero nuestra responsabilidad era encontrar los mecanismos que hicieran que este premio no estuviera ni en función de una propaganda de Odebrecht que se limitara a una condición de auspiciador. En la premiación no intervino ningún representante de la empresa. Entonces hubo una presentación, digamos, formal, real, y esa es la respuesta que tendría que darle. Continúe, congresista Mulder. En algún momento del relato se ha manifestado que hubo una discusión en IPIS para considerar si pasaba o no pasaba, ¿no? Los puntos a favor fueron más fuertes que los puntos en contra, evidentemente, por el resultado que se obtuvo, pero estos puntos en contra estaban ya circunscritos a la sospecha de que buscaban seguramente un mecanismo de tratar de tapar
lo que en ese momento estaba empezando a surgir. En ese momento no había acusaciones abiertas en Brasil todavía directas de Odebrecht, pero sí sobre todas las demás empresas, varias de las cuales ya se habían acogido a la colaboración eficaz. OAS y Camargo Correa eran las más antiguas, pero ya habían investigaciones que iban apuntando directamente a Odebrecht. ¿Fueran esas cosas las que pesaron en ese debate que hubo para poder hacer la aceptación o no? Para que responda el señor Uceda o el señor Álvarez Rodríguez. Lo que hubo fue un debate muy interesante sobre dos temas esencialmente. Uno, primero, el tipo de... había una convicción en que se querían crear estos premios de periodismo, pues una buena manera de promover el buen periodismo en el Perú. Y lo otro era cómo financiarlo. Y ahí había el debate de si la empresa privada podría entrar o no, y el segundo es qué empresas podían entrar. Entonces, el primero, lo que se zanjó, y tiene que ver con la decisión de Odebrecht finalmente, es que en cualquier condición, cualquier empresa que fuera, lo que tenían era que crearse las condiciones para que el financiamiento no orientara en modo alguno quién podía ganar, y que la asignación de premios estuviera blindada con respecto al origen del financiamiento. Y eso lo que hace es que se crea un comité de premios, que se crean bases en las cuales se establece que pueden haber denuncias sobre los que están financiando los premios, y por lo tanto estaba muy blindado. Sujeto a esa primera discusión en la cual se habían creado los mecanismos para que el donante o los donantes o auspiciadores no tuvieran una injerencia directa en quién pudiera ganar, ya lo otro pasaba a ser una discusión de si es que entraba Odebrecht en particular, que se había acercado para poder auspiciar el premio o no. Y en ese caso lo que se acordó es que con una gran discusión, y ahí sí debería decir que hubo una discusión muy intensa de si conviene, pros, contras, y al final se entró al proceso a sabiendas de que en modo alguno el tipo de financiamiento iba a orientar de ninguna manera quién iba a ganar los premios. Hay una parte en la pregunta, disculpe, presidente, otra vez soy yo. No, que es interesante, ¿no? ¿Qué se sabía en el 2014? ¿No? Efectivamente, había investigaciones ya en Brasil. La Lava-Jato de hecho nace en 2014, pero en ese momento no rozaban a Odebrecht. La rozan más acusadamente a fines de diciembre. Pero le cuento el contexto, cómo se produjo en ese mes de diciembre. En el mes de diciembre, el 9, está el embajador suizo, está el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa dando un discurso de homenaje a Enrique Sileri, están directivos de casi todos los medios, el cóctel es dado por varios medios de comunicación, es decir, un entorno en el que no había razonablemente una sospecha, una situación que hiciera creer que lo que ahora sí sabemos se iba a producir. Entonces, sí es cierto que había, digamos, un camino, pero nosotros sentíamos, y ahora, por supuesto, vistas a la luz de la realidad, podemos decir, eso ha sido un error, pero en ese momento, no solamente nosotros, yo diría que había un sentido común de que esto no iba a pasar. No puedo negar pues que hay más clarividentes que otros, pero digamos no era ese el contexto, le digo, en diciembre del año 2014. Ahora, presidente, sin duda esto ha generado también un debate al interior de esta organización, puesto que el señor Gustavo Gorriti, que fue presidente también del IPIS, manifiesta: convenio entre IPIS y Odebrecht fue una falta grave y estuvo mal. Incluso parafraseando a Bedoya Reyes dice: no es delito, pero sí es pecado, ¿no? Este nivel de debate público en el que está este tema ahora, ¿no fue parte de la discusión que se tuvo en ese momento? ¿Para que responda? Presidente, sí. No, Gustavo había dejado la presidencia del IPIS. Él no formaba parte del consejo directivo. Sí, no formaba parte de la directiva. Yo no recuerdo un artículo público, un pronunciamiento público contrario a este convenio para hacer los premios
que expresara una posición de ese tipo, no del señor Gorriti, sino en general, no recuerdo, puede haber habido. Creo que también el punto de vista de Gorriti expresado en ese artículo también tiene que ver en general con la participación del periodismo en actividades con la empresa privada o grandes empresas. En este momento no recuerdo todos los términos, pero la respuesta es no tuvimos un debate con él en ese momento. Ahora, ¿por qué en el convenio que se firma con Odebrecht, quienes firman por la empresa son Raimundo Nonato Trinidad de Serra y Alan Chan Matos, y por la parte donataria el señor Ricuceda aquí presente, ¿por qué se establece dentro del contrato, dentro del convenio, cláusula sexta, mantener estricta reserva y confidencialidad con respecto a cualquier aspecto relacionado con el presente contrato? Sí, ¿Para que responda? Presidente, disculpe. Sí, pero esa cláusula no se cumplió. Nosotros les dijimos a ellos que hacíamos públicos nuestros convenios. Entonces se suscribió, yo entiendo, porque en ese momento lo entendí, que es una cláusula regular en convenios entre privados, pero la verdad es que no se cumplió y nosotros hicimos público el convenio en la página web de inmediato. Continúe, congresista. ¿En todos los convenios se pone una cláusula como esta? He dicho entiendo, no soy experto, pero yo entendí en ese momento que es así. Y ahora he vuelto a preguntar porque alguien lo mencionó en tantas cosas que se han publicado y me han contestado así. Pero en todo caso, no se cumplió como usted dice, pero bueno, había compromiso de cumplirla, porque está establecido de que quieren cumplir el contrato, pero... Le anticipamos que era, la verdad, esa es una parte en la que no tengo tanta seguridad de responder, tal vez el doctor Pereira pueda hacerlo, pero cuando lo suscribimos, porque incluso era más larga la cláusula de confidencialidad, nosotros le dijimos que íbamos a publicarla, porque no había manera, dada nuestra asociación y nuestra naturaleza, de que nosotros pudiéramos ocultar todos los términos de un convenio de esa naturaleza. ¿Y esta cláusula fue a sugerencia de la empresa o...? Sí. Ellos pidieron. Sí, naturalmente no fuimos nosotros. Lo cual parecería un poco extraño, ¿no? Porque si ellos se acercan justamente a una institución con el ánimo de limpiar su imagen, con el ánimo de aparecer como proactivos en materia de libertad de prensa, que se mantenga en confidencialidad, entonces iría en contra de esa política, ¿no? Para que responda. Entiendo y me informan que son cláusulas tipo que se forman, que se establecen en ese tipo de convenios, pero que al final no se acaban cumpliendo, como de hecho no se cumplió en este caso. Presidente, ¿Graña y Montero alguna vez le ha dado colaboración al IPI? ¿No? Para que responda. No. Por ahora, gracias, presidente. Un interrogante, si me permiten. ¿Nos pueden hacer alcanzar otro tipo de convenio que ha firmado IPIS como jurisprudencia para ver si ese artículo está consignado en los demás convenios? Sí, señor presidente. Gracias. Congresista Karina Beteta tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludando a nuestros invitados. Presidente, ¿nos podría señalar el señor Ricardo Uceda quiénes conforman la asociación IPIS y quiénes fueron integrantes del Consejo Directivo durante el periodo 2014-2015? Para que responda. Augusto Álvarez Rodríguez, Mirko Lauer, Pedro Tenorio, Luis Jaime Cisneros, Mabel Cáceres. Continúe, congresista. Gracias. Si nos podría señalar cuando usted estaba en el cargo que ejerció, ¿recibió alguna remuneración, dieta o alguna contraprestación por parte de IPIS? Para que responda. Yo tengo una remuneración del IPIS que es mi salario como director ejecutivo, sí. Continúe, congresista.
¿IPIS desde cuándo tiene una relación con la empresa, corrupta Odebrecht? Para que responda. Suscribimos un convenio en enero del 2014 que fue suspendido, rescindido en junio del 2015. Continúe, congresista. Sí. Nos gustaría que nos pudiera explicar, porque esto es un documento que está colgado en su página, donde está el contrato de donación. Acá señalan, por ejemplo, el 20 de haberse celebrado, ¿no?, este contrato, el 20 de enero del 2014, donde está la firma del señor Ricardo Uceda, como también firma Raimundo Trindade Serra. No sé si él reconoce su firma, ya que en este contrato se señala fecha 20 de enero. Sin embargo, de acuerdo a la información del movimiento migratorio, el señor Raimundo no habría estado en el Perú. No sé si nos podría explicar este tema de fechas. Probablemente suscribió el convenio y lo dejó firmado y lo firmé en otra fecha. No, el convenio fue enviado a mi oficina y yo lo firmé, hasta donde recuerdo. ¿Por qué no se hizo formalmente en una notaría, como siempre se estila, ¿no?, hacer todo tipo de contrato, tomando en cuenta que estábamos hablando de una donación de más de $290,000? Para que responda. Consideramos que no era necesario hacer alguna notaría. Continúe, congresista. Bien. ¿Nos podría señalar con qué directivos de la empresa corrupta Odebrecht ustedes se habrían reunido para enlazar esta celebración del contrato que acabamos de señalar? He contestado esa pregunta con el señor Raimundo Serra. Continúe, congresista. Solamente con él, no es con, por ejemplo, no se haya reunido con el señor Marcelo Odebrecht o con otro funcionario o con Jorge Barata. Para que responda. Ya contesté la pregunta. A ver si, ¿no se reunió usted con Jorge Barata ni tampoco con Marcelo Odebrecht? Para que precise, por favor, si no sea. He respondido, señor presidente, que mi reunión para tratar el tema del convenio fue con el señor Raimundo Serra. Continúe, congresista. Correcto. Para celebrar el convenio, como él ha señalado, ha sido con el señor Raimundo. ¿Y en alguna oportunidad usted se reunieron con el señor Marcelo Odebrecht o con Jorge Barata? Para que responda. No conozco a ninguna de esas dos personas. ¿Cuándo tuvieron conocimiento, ¿no?, de las denuncias de actos de corrupción que venían en Brasil investigando a la empresa Odebrecht? Para que responda. Me es difícil responder específicamente. Pienso que ha sido a lo largo del año 2015, porque han surgido muchas informaciones, primero a nivel informal y luego formal. Continúe, congresista. Por su intermedio, presidente, si nos podría señalar si usted prestó algún servicio personal a la empresa Odebrecht o alguna de las empresas que han conformado el consorcio, en este caso OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, y si de haber realizado algún contrato, ha emitido algún recibo por honorarios. Para que responda. No he prestado servicios a Odebrecht ni a las empresas que menciona la congresista. Continúe, congresista. ¿Podrías señalarnos cuándo se hizo efectivo la entrega de la donación que tienen el contrato que habían suscrito con Odebrecht? Para que responda. No recuerdo. ¿Nos podría señalar
¿cuáles son otras instituciones que, aparte de la que usted ha señalado, han contribuido con donaciones a IPIS, ya sea personas naturales o solamente han sido jurídicas? Para que responda. Nosotros tenemos donantes desde hace varios años. Diría que uno de los principales es Open Society Foundations, quien es el donante de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación y del premio. No es el único, también hay otros. Luego tenemos un convenio con National Endowment for Democracy, que principalmente nos apoya en lo que es el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en el cual, digamos, y también, verdad es decirlo, nos brinda apoyo para remuneraciones y pagos, algunos pagos de oficina. Y luego tenemos una serie de donantes pequeños y ocasionales, ¿no? que digamos, no pienso que vale la pena mencionar, no es que no las quiera mencionar, pero varían mucho de acuerdo a los años, ¿no? Esos son los donantes principales. Hemos tenido algunos auspicios privados, por ejemplo, para la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación que se produjo en Lima en el año 2015. El año pasado, precisamente, la directiva hizo unos 12 principios para recibir donaciones. Son varios, no lo voy a leer, pero entre ellos está en que nosotros no aceptaríamos un donante que pueda aportar más del 30% de nuestro presupuesto anual. Entonces, eso es, señora congresista, a través del presidente de la comisión. Continúe, congresista. Por su intermedio, presidente, ¿usted considera ético el recibir $259,000 de la empresa corrupta Odebrecht? Para que responda. Señor presidente, no voy a contestar la pregunta. Nosotros hemos sido invitados acá para informar sobre nuestras relaciones con Odebrecht para hacer un premio nacional de periodismo. Estamos en condición de invitados y estoy respondiendo un interrogatorio. De modo que no voy a contestar esa pregunta. Continúe, congresista. Presidente, ¿nos podrían explicar si toda la donación que le habría entregado Odebrecht, si entendemos, no ha sido todo el acuerdo, porque ellos han señalado que habrían rescindido el contrato en el 2015? ¿Nos podrían señalar si todo el dinero entregado por Odebrecht fueron cumplidos en la entrega de los premios o ha habido algún restante? Para que responda. He leído un desagregado del uso de ese presupuesto en el 2014 y el 2015. Está colgado en nuestra página web. Nosotros tenemos cuentas auditadas. Estamos haciendo una auditoría de este proyecto para nuestra Asamblea General el próximo miércoles. En el convenio que ustedes tienen está el compromiso de que usamos íntegramente los fondos para ese efecto. Entonces la respuesta es sí, lo hemos usado para eso. Continúe, congresista. Por su intermedio, presidente, ¿usted habría realizado alguna entrevista al expresidente Ollanta Humala, donde en esa entrevista se habría resaltado los proyectos del Estado que venían ejecutando con Odebrecht? Para que responda. Señor presidente, es una pregunta impertinente. Yo no, ni mi colega he venido acá a rendir cuenta de nuestras actividades profesionales. Así que no lo voy a contestar. Continúe, congresista. Por su intermedio, presidente, preguntarle si el señor habría tenido alguna participación en la campaña por el no en la revocatoria a la señora Villarán.
Para que responda, señor Uceda. No voy a contestar. Bueno, es su derecho, ¿no? Y en eso no vamos a cuestionar, solamente nosotros cumplimos con hacer algunas interrogantes. ¿Nos podría señalar, por ejemplo, ahora que ustedes tienen conocimiento, si bien es cierto, de acuerdo a lo que usted ha señalado, en la fecha que suscribieron el convenio o el contrato, no sabían de que esta empresa estaría inmerso en actos de corrupción? Ahora, teniendo conocimiento, el directivo de IPIS ha analizado en poder hacer la devolución de este dinero, ya que consideramos que es un dinero mal habido. Para que responda, señor Uceda. La pregunta implica un juicio de valor. No estoy asistiendo acá a un interrogatorio. Hemos asistido aquí a brindar información sobre nuestro convenio, y la pregunta de la congresista implica una afirmación. Creo que no voy a contestar. Eso es por el momento, presidente. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde tiene el uso de la palabra. Gracias, congresista Karina Beteta. Presidente, yo conozco y aprecio a los invitados el día de hoy, así que confieso que va a ser difícil interrogarlos. Pero no sé si ellos perciben que hay una sensación de que el dinero de Odebrecht ha ido comprando voluntades, que ha ido tratando de influenciar a través de Raimundo Serra, que yo le he conocido, y era el hombre simpático, diplomático, entrador, el puente de todo tipo de presencia de Odebrecht, y que en el fondo una institución como la que los invitados representan, evidentemente es una institución que podía ser vulnerable a cualquier tipo de interés de alguna empresa importante en ganarse de alguna manera los favores o la voluntad o la buena voluntad de sus miembros. No sé si don Ricardo Uceda pueda decirnos si él es consciente de que esto podía pasar. Mire, presidente. Para que responda a través de la presidencia, sí, por favor. Presidente. No, ciertamente hay una gran discusión al respecto. Pero si vemos los hechos objetivamente, el periodista Oscar Libón, que ganó ese 2014 el premio al mejor reportaje escrito con un reportaje sobre el caso Ecoteva, que ahora, digamos, adquiere pues nueva relevancia, a las semanas publicó una importante denuncia contra Odebrecht. O sea, es un hecho también que creo que una de las periodistas que mejor informa sobre Odebrecht, que es la periodista Milagros Salazar, que ganó en ese momento, ahora investiga a Odebrecht. Entonces, es cierto que hay un ambiente de duda, y más que de duda, ¿no? Porque es un ambiente en el que naturalmente se presta para todo tipo y más que de duda, ¿no? Porque es un ambiente en el que naturalmente se presta para todo tipo de venganzas, de las agendas de cada quien, pero objetivamente ninguno de los periodistas del IPIS ni de los ganadores ha estado influido por Odebrecht, ni pienso que Odebrecht puede haber recogido de alguna manera un condicionamiento a la prensa por parte de nosotros ni de los periodistas que han participado en el premio. Señor Álvarez Rodríguez, tiene uso la palabra. Presidente, si me permite, quisiera reiterar y destacar el hecho que había un objetivo que era el de crear estos premios de periodismo.
y la primera discusión fue cómo encontrar el financiamiento para eso, y la gran discusión fue que se tenía que crear un sistema blindado, de manera que el origen del financiamiento no determinara quién fuera a ganar. Y eso fue con una estructura, con un comité de premios independiente, con 25 jurados y con bases muy claras en que incluso, como el señor Uceda ha dicho, podían haber, como que de hecho hubo investigaciones que postulaban y que podían ir hasta a denunciar a empresas que estaban financiando. Por tanto, había ahí una convicción de que la asignación de premios estaba totalmente blindada y separada del origen del donante. Presidente, y sobre lo mismo, los premiados, que yo no dudo de la calidad de ellos, ¿conocían el origen del dinero que recibían? O sea, ¿tenían detalles, conocían, sabían? Absolutamente, porque el hecho de que la donación, el auspicio de Odebrecht era un tema absolutamente público, tanto en la página web, tanto en los convenios, en mi columna. Yo, cuando se entregaron los premios, destaqué y agradecí que gracias a este auspicio era posible entregar estos premios. Hubo más de 300 postulantes que sabían y nunca hubo ninguna queja, ninguna crítica. El embajador de Suiza estuvo en la entrega de los premios en el año 2014, pronto era absolutamente transparente y público. Y claro, a veces esto quisiera reflexionar, la historia se lee de adelante para atrás, pero ocurre al revés. Y verla de otra manera, a veces es bueno ponerse en el momento en el cual eso ocurría. ¿Puedo añadir, señor presidente? Sí, señor Lucea. Los jurados, digamos, por ejemplo, yo soy director ejecutivo, yo no he ido a las reuniones de ningún jurado. O sea, eran completamente autónomos, y yo creo que esa claridad, esa probidad, diría, se ha transmitido. Sí ha habido discusiones de por qué eligieron este premio y no el otro. Ha habido, naturalmente, molestias en el peor de los casos, pero por la decisión, no por este auspicio y por las razones que ya he mencionado. Continúe, congresista. Presidente, si hacemos historia, ¿cuál sería la publicación más antigua del Perú? Yo creo que el Mercurio Peruano, cuyo director era don Hipólito Unanue. Yo creo que ahí empieza el periodismo en el Perú, con cierta solvencia, seriedad. Luego viene, por supuesto, Bauzote y Mesa. Hay un instituto, universidad hoy día, que lleva su nombre. Pero los periodistas han sido muy importantes en la época de la independencia, fundamental, que no eran realistas, eran patriotas. Y eso fue fundamental para unir un poco al país en torno a una independencia que no estaba muy clara para muchos peruanos antes de la llegada de los libertadores. Había todavía sectores que preferían seguir como estábamos, porque había una especie de bienestar, un status quo que todos o que muchos no querían cambiar. Pero La Vieja Republicana también es otra revista muy interesante, un periódico muy interesante que puede ser tomado. Pero realmente el periodismo como asociación o como grupo, yo creo que empieza en el Perú los años 40, los años 50, se forma el Colegio de Periodistas, la Federación de Periodistas, y quizás por ausencia de estas instituciones, que no tienen hoy día mayor peso, quizás por eso puede haber surgido una institución como la de ustedes, la del IPIS, o no. Reemplazó a esa ausencia de un gremio importante que no tiene peso, que inclusive su local, a uno de ellos, su local en Canevaro, se lo han vendido, rematado, se ha perdido, en fin. ¿Surge el IPIS como respuesta a eso o no? Para que responda. Señor presidente, en realidad el IPIS surge en el gobierno fujimorista, en el contexto del gobierno fujimorista, y ante la necesidad de proteger a determinados periodistas, y en ese momento nos hemos juntado Enrique Sileri, Kela León, Guido Lombardi, Julio Higashi. Casi todos tenían cargos, pero principalmente para esto, Miguel Humberto Aguirre, me olvido de varios, y la discusión principal era cómo hacer para
digamos, proteger a la prensa, y en segundo lugar, cómo hacer para mejorar a la prensa. Una gran discusión, porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez, son dos organizaciones distintas, y evidentemente se hace en un vacío institucional, y en ese sentido trato de responder a la pregunta del congresista García Belaúnde. En ese momento la mayoría de medios y quizá de periodistas favoreció el golpe de Estado. Entonces había una minoría, digamos, que estaba en contra, y evidentemente esto indicaba también una falta de predicamento, de conciencia, y hacía necesario una presencia institucional que fuera en ese sentido. Nosotros no lo hemos podido hacer, tratamos de, con digamos, determinadas herramientas, llenar un poco ese vacío, y espero que en el futuro haya sobre todo una mayor identidad entre los periodistas de su rol de cara a su relación con el ciudadano. Presidente, cuando viene el caso de Orellana, que los invitados presentes participan activamente, además son denunciados por Orellana, ¿el IPES toma una posición? ¿El IPES reacciona? Porque hay una reacción de periodistas, hay unas periodistas que se reúnen después y empiezan a tomar las cosas en su verdadero valor, en su verdadero peso, y empieza una reacción de algunos periodistas, porque al principio Orellana fungía o fingía también de periodista con un paquín. O sea, ¿cuál fue la posición del IPES o de sus miembros en este caso de Orellana, por ejemplo? Para que responda. La actuación de IPES fue fundamental a través de un organismo que se creó, que es el Centro Liber, que es una asociación en la cual el IPES juega un papel crucial, y así como el congresista fue una víctima de ese caso, yo tuve un juicio de uno de $1 millón, uno de $1 millón y otro de Benedicto y de Orellana. Y hubo un momento que fue crucial en el cual el Centro Liber, en el cual IPES es uno de los integrantes, organizó una reunión, y recuerdo que el congresista una vez me dijo, nos encontramos en ATV y me dijo, somos muchos los que estamos siendo denunciados por él y deberíamos un momento juntarnos para ver qué es lo que está pasando. Y el Centro Liber, con IPES ahí detrás, lo que hizo fue reunió a unos 15 periodistas que estábamos siendo víctimas de este acoso a través del sistema judicial, porque te ponían un juicio, el Poder Judicial aceptaba el caso y te tenían embromado durante todo el tiempo con juicios de millones de dólares. Y fue justamente en esa reunión en la cual creo que fue crucial, porque ahí comenzó a cambiar las cosas. Estuvo Enrique Sileri, éramos como 15 periodistas de diferentes corrientes, etcétera, que habíamos denunciado en algún momento a Orellana, y que habíamos sido acosados a través de ese sistema de meterte el juicio y todo. Y creo que ahí comenzó a cambiar la cosa, porque a las pocas semanas comenzó Orellana a retirar los juicios, y cuando sintió que la prensa se unía para enfrentarlo de una manera más articulada, y ahí estuvo IPES en primera línea. Presidente, me está pidiendo una interrupción el colega Mulder. Congresista Mauricio Mulder, ¿tiene una interrupción? Sí, presidente, justamente para mencionar una coletilla sobre el tema de la prensa, que no era tan prensa, ¿no?, como la que manejaba la mafia orellana. El periodista Humberto Ortiz, conocido como Beto Ortiz, ha señalado, a raíz del tema de los $35 millones que exigió el señor Alejandro Toledo, y del cual parece que son $20 millones los erogados, que Orellana se reunió con Alejandro Toledo, esto lo puede saber bien el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, para fundar un diario. Y fundaron un diario. Y el diario que señala Beto Ortiz es Diario 16, un diario que salió durante varios años y que tenía escasa circulación. Sin embargo, seguía saliendo con todo lo que cuesta sacar un diario. Y ahora ya sabemos de dónde venían pues las correas, ¿no es cierto? De dónde venía la plata para sacar ese diario. Pero nunca escuché una crítica de otros periodistas a esos diarios, porque ese diario quizá a lo único que se dedicaba era atacar a Alan García, ¿no? Entonces, claro, cuando atacan a Alan García, ya, denle nomás, ¿no? Alan García, no importa de dónde venga. Y Orellana estaba ahí. No sé si ese dato lo sabía Vitoch, pero es un dato que lo está mencionando ahora.
No, bueno, lo que yo sabía es que Orellana había sido aprista, estaba escrito en el APRA, eso sí sabía. Y que había sido presentado por Mauricio Müller, inclusive, a Benedicto Jiménez para que integre su plancha municipal. Pero cuidado. Había sido de Acción Popular y había estado en el gobierno de Acción Popular. Perdóname, había estado Orellana, había estado como asesor también de todo el caso de Villacoca, no te olvides, donde tenían carnet de asesores todos los narcos. En la época de... No, el caso de Villacoca no. El caso de Villacoca estaba el general Jorge, Pepe Jorge allí, que tenía vinculaciones con el APRA muy conocidas. Pero en fin, Orellana nunca fue de Acción Popular, sí estuvo inscrito en el APRA. Tengo yo su ficha de inscripción, se la voy a pasar al colega Müller para que lo vea. Y fue nada menos que jefe del plan de gobierno municipal del APRA, cuyo candidato era nada menos que Benito Jiménez. Ambos, Jiménez y Orellana, están hoy día en Piedras Gordas. Yo los he visto ahí, pero no con ánimo de amistad, sino para entrevistarlos en la Comisión Orellana. Pero, presidente, para terminar, sí es cierto que digamos que el IPES es una suerte de A ver, congresista, para que concluya su interrogante y poder continuar la sesión. Lo que pasa es que le falta aclarar pues la imputación que le hago, porque él ya se despacha diciendo que tuvo el APRA, etcétera. Pero Orellana y Toledo fundaron un periódico. Yo te estoy preguntando si tenía conocimiento de la existencia de ese periódico o porque el hecho de que atacaba a Alan García, qué particular, ¿no? Porque Orellana poniendo un periódico, pero para atacar a Alan García, ahí no se menciona nada. Sí. Bueno, nosotros tuvimos en la Comisión Orellana casualmente la presencia de Toledo y Orellana, por supuesto, en Piedras Gordas, y allí se habían reunido en la casa de Javier Reati para tratar de fundar un diario, pero no hubo mayores evidencias. Simplemente parecería que todo quedó en una buena intención. Eso fue lo que nosotros pudimos establecer en la comisión. Pero en todo caso, para terminar, presidente, claro, lo que pasa es que el diario 16 atacaba todo el día al APRA. Bueno, pues... A ver si nos centramos, congresista, en el tema, por favor. En fin, no... Le agradecería. Era un deporte que muchos practicaban, presidente, no solamente el diario 16. Y siguen practicando hasta la fecha. Y de repente en aumento más adelante, no lo sabemos. Pero en todo caso, presidente, en el caso del IPES, es una institución de élite, digamos, ¿no? De periodistas de cierto nivel. No es una institución, digamos, donde están todos los periodistas, sino hay una selección de periodistas acreditados allí. Y si ellos eran conscientes de que al recibir donaciones podían de alguna manera condicionar algún tipo de independencia en su uso profesional, presidente. Eso es lo que más o menos lo que la gente percibe en la calle, y quizás ellos puedan precisarlo aquí y aclararlo. Para que responda, por favor. La gente percibe en la calle y quizás ellos puedan precisarlo aquí y aclararlo. Para que responda, por favor. Quisiera en ese punto hacer notar que, otra vez, los medios de comunicación, y creo que es una reflexión que hemos tenido, no ocurren en un vacío. Es decir, un periódico recibe publicidad. Y eso uno podría pensar que lo ideal sería que un periódico o un canal de televisión o una radio no tuviera ningún tipo de publicidad, con lo cual no hay ningún tipo de condicionamiento. Lo importante es qué medidas y qué disposiciones se toman en el interior de un medio de comunicación o un lugar como IPIS para crear un premio, de manera que el origen del financiamiento nunca te condicione la portada, la línea editorial o quién va a ganar el premio. Por tanto, conscientes que eso ocurre en un contexto en el cual así es el mundo, es decir, es el modelo en el cual está creado, que hay publicidad que financia los medios y los medios pueden actuar de esa manera. Hay una discusión de qué manera uno se blinda para que no te vayan a dirigir y dirigirlo en el sentido de lo que se quiere hacer. Y en esa dirección, en IPIS, en el caso de los premios, hubo toda una estructura creada para que esté totalmente blindado con respecto a quién donaba.
Y ya en la política institucional de IPIS se han establecido políticas desde antes de todo esto, de manera que ningún donante individualmente, por ejemplo, signifique más del 30% del total del presupuesto anual, de manera de crearte mecanismos por los cuales la posibilidad de control por parte del financiamiento sea menor. Pero finalmente uno vive en un mundo en el cual hay conflicto de interés permanentemente, y lo que creemos es que la gente decente lo que hace es cómo resuelve esos conflictos de interés. Que lo mismo puede ocurrir en un partido político, qué tipo de donaciones puede recibir, cuáles no. ¿Cómo te blindas para que ese tipo de acciones, porque tienen que se financian ciertas actividades, no generen una desviación de tus principios básicos? ¿Y qué mecanismos tienen ahora para controlar ese tipo de donaciones que puedan ser perversas en el futuro? ¿Qué tipo de mecanismos tienen hoy día? Y finalmente, si esto les afecta en su imagen hoy. Para que responda, por favor. Pues, a ver, entre otros tipos de mecanismos, evidentemente, es decir, si uno toma la decisión ahora, no habría escogido a Odebrecht para que financie el premio. Tomada en el año 2014, 2013, además, por las razones que Ricardo Uceda mencionó, era distinta la circunstancia. ¿Qué mecanismos se pueden crear? Esos es mantener. Yo diría que en el caso de los premios casi que la estructura está muy fortalecida, de manera que es imposible que un auspiciador te diga quién va a ganar. Eso no es posible por la composición de los jurados, por la composición de los comités de premios. Y lo otro es que tener políticas claras de manera que ningún auspiciador llegue a ser tan importante que llegue a tener una posición dominante en la estructura de ingresos de la entidad. Sí, señor Uceda. No voy a leer los 10 criterios para donaciones porque es demasiado largo, pero en resumen tenemos clasificados qué donaciones hay, cuándo se pueden recibir, cuándo no, en qué momento rechazamos una donación. Le voy a dejar una copia a través de la presidencia para que pueda tenerlo. Gracias. Gracias, congresista García Belaunde. Congresista Karina Beteta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Entendiendo que, bueno, terminamos con la interrogante con el señor Uceda, pasamos con el señor Álvaro Rodríguez. Presidente, en ese sentido, sería importante que nos puedan aclarar, porque hay algo que no está debidamente, creo, sustentado, y yo entiendo, salvo que me equivoque, que IPIS cuenta con asesores. Entonces, al haberse redactado este contrato de donación, entendemos que debe de haber sido visado, estudiado por algún abogado. Y en ese sentido, también el abogado, si de ser así, sabe perfectamente, ¿no?, que el contrato de donación de dinero es un bien mueble y al superar el 25% de la UIT, por tanto, de conformidad con el artículo 1623 y 1624, la misma debió ser escrita con fecha cierta, bajo sanción de nulidad. ¿Y esto qué significa? Que tenía que tener y contar con firma legalizada ante el notario público, ya que ha sido un documento creado recientemente a raíz, a luces de toda esta denuncia de actos de corrupción. No sé si eso nos podría explicar sobre este contrato. Para que responda el señor Augusto Álvarez Rodríguez. La verdad, presidente, no entendió la pregunta. ¿Puede reiterar la pregunta, congresista? La pregunta es de que si ellos, al momento de celebrar este contrato, hicieron revisar con algún abogado, y si IPIS tiene algún abogado. Sí, para que responda. En IPIS tenemos asesoría legal que nos revisa los contratos, sin duda. De ser así, el abogado no advirtió que habiendo superado, porque estamos hablando de más de $250,000, entonces habrían superado el 25% de la UIT y necesariamente tendría que haber pasado este contrato por el notario y tendría que haber sido legalizado. De ser cierto, y debería haber una fecha cierta, y de acuerdo a lo que ya se ha señalado, no con el movimiento migratorio, el señor representante de Odebrecht no habría estado, lo que presumimos, en el Perú. Entiendo que en ese caso, presidente, no hemos venido a un interrogatorio, sino que son preguntas que las respondemos a la limón el señor Uceda y yo. Así que si quiere, Ricardo, en esta...
No, que tenemos otra opinión legal de lo que está diciendo la congresista. Una interrupción. ¿Me podría dar el nombre del asesor legal que visó o revisó el convenio suscrito? El convenio no fue visado por un asesor legal, fue leído por nuestro asesor jurídico y entendemos que era conforme, que es un convenio normal de uso. Le puedo acercar otros convenios que ha firmado la institución. No hemos encontrado en ninguno de nuestros análisis una anomalía o imperfección en el convenio. Es un convenio entre privados, además, que tiene un tipo de cláusulas. Disculpa, para absolver el interrogante, ¿me puede dar el número del profesional que les dio el informe favorable para poder suscribir el convenio? Le estoy diciendo ¿El abogado? que no existe un informe favorable escrito. ¿Y cuál es el nombre del abogado que vio ese convenio? Entonces, no existió entonces abogados que vieran el convenio. Interrogante, ¿cuál es el nombre del abogado? Es posible que no hay un informe legal para suscribir ese convenio. Eso es lo que le puedo contestar. Vale decir que la responsabilidad de la suscripción del convenio la tomo yo como suscriptor del mismo, y entiendo que está... No hubo entonces una opinión legal al respecto del convenio. No hay una opinión legal que yo le pueda mostrar en este momento ni en cualquier momento para firmar ese convenio. Se asume la responsabilidad de usted con la firma del convenio directamente. En efecto. Porque hace unos segundos el señor Álvarez Rodríguez dijo que había un asesor legal dentro de la institución. En general, un asesor legal que revisa toda la marcha del proceso, ¿no? Es decir, ¿Podría dar el nombre del asesor legal nada más? ¿Era el interrogante? No, es que hay un asesor legal, pero una cosa es que te diga una opinión, digamos, verbal, y otra cosa es un informe formal, como es el que usted me está preguntando si existía. No hay un informe legal sobre la suscripción de ese convenio. Sí, Congresista Karina Beteta. ¿Estaba bancarizado? ¿Estaba bancarizado? ¿Era con cheque? Sí, por supuesto. Era Claro. con cheque. Está con cheque y es parte de un ejercicio ya auditado. Está registrado en la contabilidad. Totalmente. Ese es un año auditado. En los estados financieros. Sí, claro. Congresista Karina Beteta, continúe. Sí, en la cláusula tercera señalan que iba a ser entregado estos $259,000 en 4 partes. Uno de ellos era los $38,850,000 en agosto del 2015. ¿Cumplió la empresa Odebrecht en hacer este abono? Para que responda. No le entiendo la pregunta. Puede formular su pregunta. El convenio está suscrito para el 2014 y 2015. Se suspende el convenio en junio del 2015. Todas las cláusulas cumplidas hasta ese momento se han verificado. Vale decir que hay un depósito, estoy citando de memoria, que me parece 90.000, que debe haber entrado en el primer semestre del 2014. Sí, por supuesto entró. Y lo acabo de mencionar en el reporte que he hecho hace un momento. Sí, entonces lo que señalan los representantes de IPIS es de que no se habría cubierto la cuarta parte que tendría que haberse depositado en el mes de agosto del 2015, porque ellos señalan de haber rescindido el contrato en junio del 2015. ¿Así es? Para que responda, señor Lucea. Sí, hay que ver el cronograma. Yo en este momento no tengo el convenio, pero hay que ver el cronograma de los depósitos y me parece que hay uno que falta o dos que faltan en el segundo semestre. Pero el 15 se suspendió. Continúe, congresista. Sí, nos gustaría saber si el señor Augusto Álvarez Rodríguez se reunió con algún directivo de la empresa Odebrecht. Para que responda. Cuando presente. No, en cualquier fecha, si se habría reunido. La fecha exacta no le puedo decir, ¿no? Pero usted si nos pudiera o recuerda que si se habría reunido con algún directivo de la empresa Odebrecht.
Pues la verdad que no lo sé. Por mi trabajo periodístico me reúno con muchísima gente de muchas empresas y vienen empresas para darte información, etcétera. Y con Marcelo Odebrecht, por ejemplo, si es un tema que le mencionaba, nunca lo he visto. Al señor Barata, creo que cuando dirigía Perú 21 en el año 2008, y en el contexto en el cual el periódico que yo dirigía era el principal opositor a la carretera interoceánica, vinieron a mi oficina para explicar las cosas que hacen, como suelen hacer todas las empresas que quieren dar a conocer su punto de vista, ¿no? Pero para esto, el caso de los premios, para nada. Continúe, congresista. Perfecto. Entonces, sí conoció al señor Jorge Barata, que se acercó para explicar del trabajo que venían realizando de Irsa Sur. Hasta lo recuerdo en el año 2008, para explicar las bondades de la carretera en un contexto en el cual el periódico que yo dirigía era el principal opositor mediático. Yo diría que hasta el único opositor en los medios a la forma como se estaba organizando esa carretera. Continúe, congresista. Si nos podría señalar cuándo tomó conocimiento de las graves denuncias por acto de corrupción de las empresas Odebrecht. Para que responda, por favor. Yo diría que como casi todo el mundo, es decir, a medida que van surgiendo las noticias desde Brasil que van llegando y en la misma secuencia en la cual se ha enterado la congresista y todos, ¿no? Cuando lo detienen al señor Odebrecht, cuando sale la carta de delación, casi como todo el mundo. Continúe, congresista. Por su intermedio, presidente, si nos podría señalar cuántas editoriales o notas periodísticas usted habría realizado para la empresa corrupta hoy Odebrecht. Para que responda. Si puede precisar la pregunta, ¿cuántas editoriales, qué cosa? ¿Puede precisar la pregunta, congresista? ¿Cuántas editoriales o notas periodísticas usted habría realizado para hoy la empresa Odebrecht, que es la más corrupta en el país? A ver, presidente, primero entiendo que no he venido para ser fiscalizado en cuanto a mi actividad periodística, porque eso sería una interferencia indebida con respecto a mi libertad como periodista, lo que yo quería escribir. Entonces sospecho que no es lo que la congresista está planteando. Y la verdad que mi ego no es tan grande como para estarme revisando las cosas que escribo. Las puede leer cualquiera, hoy en día las escribo en La República con mucho gusto, cuesta $1.50 creo, así que pueden revisarlo. Pero la verdad que escribo para el día y me olvido lo que he escrito el día anterior. Pero está en la página web y puede poner a sus asesores a hacer el conteo de cuánto se ha escrito. Continúe, congresista. Por su intermedio, presidente, sí, pero nos hubiera gustado que nos pudiera decir si es que usted habría escrito algunas editoriales para la empresa Odebrecht. Si no las escribió, normal podría decir. No creo que la pregunta sea ofensiva. Para que responda. Presidente, yo sí creo que es ofensivo que a un periodista le digan que escribe editoriales para una empresa. La verdad que rechazo absolutamente, porque sería como preguntar cuántos de sus votos en el Congreso han sido hechos para tal empresa. Yo nunca haría eso, por tanto le ruego que a la congresista le explique que un periodista independiente no escribe para una empresa, como sospecho que un parlamentario no vota para una empresa. Bueno, los congresistas no votamos para las empresas, pero yo entiendo y me referí en el sentido de que muchas veces como editorial de algunas revistas o algunos periódicos podría haber usted escrito, en alusión a esta empresa Odebrecht, pero si usted dice que no recuerda y que vayamos a la página, tendríamos que hacerlo, pero como le vuelvo a señalar, el haber escrito en ese entonces, que cuando nadie conocía de la corrupción que tenía la empresa, pueda que lo hayan realizado, ya sea criticando o dando a conocer de las obras que hacían en el Perú. A eso me refería el señor Rodríguez. Presidente, continúe. Asimismo, ¿hace cuánto trabaja con el periodista Pedro Tenorio y cuál es la relación laboral? Para que responda.
otra vez insisto en que no he venido acá para que me fiscalicen mi actividad periodística, pero voy a responder porque el señor Tenorio es alguien a quien aprecio mucho su capacidad profesional. Tuve la gran suerte de trabajar en el diario Perú 21 por lo menos 5 años. Él era el jefe de la unidad de investigación. Y luego, ahora que cuando trabajé en Latina, cargo que he dejado hace un par de semanas, él era conductor del noticiero de la mañana, como es público y notorio. Por su intermedio, presidente, no sé si usted sabe o sospecha cuáles habrían sido la razón de su salida del Grupo El Comercio. Para que responda. El Comercio. Ya fue el año 2008, por si usted lo sabe, no sé si en ese momento, por su intermedio, pero fue en el contexto, mira, yo lo voy a decir con claridad, un cargo de director periodístico es un cargo de extrema confianza en el cual los accionistas del medio contratan al director hasta que en algún momento tienen discrepancias o creen que puede otra persona responder mejor al enfoque que requieren, y por tanto eso ocurre en el cual se rompe una relación. Debo decir que todas las relaciones que han terminado laboralmente las he hecho con buena relación, en términos de entender que hay un momento en el cual se quieren tomar caminos diferentes y eso acaba. Pero insisto, presidente, que no he venido para declarar sobre mi trayectoria periodística. Si quiere, en algún momento se la puedo contar a la congresista en otro momento. Continúe con... Presidente, por su intermedio, por ejemplo, sería importante y considero pertinente dar lectura al artículo 194 del Código Penal, donde señala claramente respecto al delito de receptación. Dice, no, el que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde o vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años y con 30 a 90 días multa. Conforme a esta configuración legal mencionado, ¿usted cree que los directivos de IPIS cometieron el delito de receptación porque recibieron una donación por más de $250,000 de Odebrecht? ¿Debían presumir que provenía de un delito de corrupción, como ya se ha hecho público todas estas denuncias? Para que responda. Presidente, con todo respeto, creo que la pregunta es, con todo respeto, absurda, porque en ese caso habría que poner en revisión todos los bancos que le dieron algún préstamo a la empresa, todas las empresas que de alguna manera tuvieron alguna relación comercial con Odebrecht durante los últimos años. Por tanto, considero por esa razón que el planteamiento carece de sentido. Continúe, congresista. Para terminar, presidente, ¿considera, ya con todo lo publicado y de todo lo que ya podemos habernos enterado de estas empresas brasileñas, considera quién es más corrupto? ¿La empresa Odebrecht, la empresa OAS, Camargo Correa o el Congreso de la República? Para que responda. Creo que la pregunta es absurda, con todo respeto, presidente. ¿O el Congreso de la República? ¿Reitera su pregunta? Sí, le señalaba, ¿quién considera que es más corrupto? ¿La empresa Odebrecht, Camargo Correa, OAS o el Congreso de la República? Para que responda. Me abstengo de responder, tendría que pensar, no sé, la verdad que creo que no tiene sentido la pregunta. No habiendo más interrogantes de los señores congresistas, agradecemos al señor Augusto Álvarez Rodríguez, al señor Ricardo Uceda por su presentación y los invitamos a dejar la sala cuando lo consideren pertinente. Gracias.
Para culminar la sesión, señores congresistas, teníamos pedidos que aprobar. Pedido del congresista Mauricio Mulder. Se cita al señor Fernando Zavala para que explique cómo es el contrato como secretario general de la PCM a Felipe Saavedra, ex representante de las empresas brasileñas OAS. Se cita a la ministra Ana María Romero para que informe sobre las donaciones de la empresa constructora Odebrecht o de otras a la ONG Centro Global para el Desarrollo en el ejercicio de la Secretaría Ejecutiva desde el 28 de julio del 2016. Los que estén a favor, sírvanse expresando levantando la mano. Si hay quórum, hay 5, señor Quintanilla. Muy bien, señor Quintanilla, gracias. Para culminar la sesión, que llevamos más o menos 6 horas. Aprobado. Pedido del señor Jorge Castro, congresista. Se solicita a la Superintendencia de Banca y Seguros el registro de movimientos financieros de la empresa Odebrecht Latin Invest en los últimos 4 años y la Unidad de Inteligencia Financiera el registro de operaciones sospechosas de dicha empresa. B. Se solicita a la SUNAT los estados financieros de la empresa Odebrecht Latin Invest Graña Montero desde el año 2006 a la fecha. Los que sean a favor, sírvanse levantando la mano. Pedido del congresista Gino Costa Santolaya, se cite al señor Enrique Cornejo, es ministro de Transportes y Comunicaciones. Los que sean a favor, aprobado. Víctor Andrés García Belaúnde, congresista. Pedido, se solicita información sobre los costos de los proyectos de IRSA Sur y Norte. ¿Cuánto han costado a la fecha bajo los conceptos, normas y acuerdos fijados en sus costos? B. ¿Quiénes han supervisado dichos proyectos o lo siguen haciendo? ¿Cuántas veces se han producido los actos de supervisión? ¿Qué observaciones formularon? ¿Se levantaron observaciones? ¿Cómo se calculó el movimiento de tierras? Remiten los informes de la supervisión. Los que estén a favor, sírvanse levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Marisol Espinosa Cruz, se informe qué asesoría jurídica recibieron los proyectos de IRSA Sur Norte, quienes participaron y aprobaron de los pagos de los costos. Los que estén a favor, sírvanse expresando levantando la mano. Aprobado. Consulto la dispensa, la aprobación del acta con fin de tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Sírvanse levantando la mano. Aprobado. No existiendo otro tema a tratar, se levanta la sesión, siendo las 8:11 horas del día miércoles 8 de febrero de 2017. Muchas gracias a los señores congresistas. Bien, de esta manera.